saludamos nuevamente desde nuestros estudios, donde seguimos con la dinámica de recibir a personas representativas de la actualidad sociopolítica del municipio, el panorama municipal marcado en este caso por los integrantes de la corporación y más concretamente que son quienes nos acompañan, los representantes del grupo municipal de Izquierda Unida, a quienes saludamos. Enrique Monterroso, muy buenas. Muy buenas. También Miguel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Pues dispuestos a hincarle el diente nuevamente a la actualidad que pasa por algunos frentes que hemos escogido, y hoy quizás por la línea de reivindicativa que marca buena parte de las temáticas que vamos a abordar. Igual eso de la expresión de frente puede estar bastante bien escogida, ¿no? Para empezar, lo más inmediato, una semana, no lo vamos a negar, especialmente marcada por sentencias judiciales, quizás no el caso de corrupción más dañino que haya podido experimentar esta ciudad. De hecho, seguro que no lo es, pongámoslo de quizás, pero desde luego sí uno de los que ha obtenido mayor repercusión mediática y ha escandalizado más. Yo no sé si comparten conmigo la sensación de que igual más todavía incluso fuera de Marbella que la propia Marbella, donde ya empezamos casi a estar acostumbrados. Ya queremos saqueo y aquí ya vamos de cientos de millones para arriba, ¿no? Que ya esto ya casi nos llama menos la atención. Efectivamente, puede que la imagen que se proyecta hacia el exterior sea diferente de cómo se vive desde dentro, ¿no? Para muchísima gente el nombre de Marbella está indisolublemente unido al de la corrupción, ¿no? Y por mucho que nosotros nos queramos defender y demostrar que no es justo, porque no son, en fin, eso no se puede hablar bajo ningún concepto de una generalidad, tampoco podemos negar la evidencia, y es que eso ha pasado aquí, y es evidente, y ha pasado y tiene sus causas, tiene sus agentes, sus caras, sus rostros, que cuando salen a la luz pública pues sentimos un poco vergüenza ajena, ¿no? Pero eso es real, o sea, siempre decimos que hay muchas Marbellas, ¿no? Y efectivamente esta es una de ellas, la Marbella del saqueo, la Marbella del blanqueo, la Marbella de la pieza separada del Malaya, y sentimos un poco vergüenza ajena, pero estas personas que hoy han recibido esta sentencia estos días condenatorias, pues hubo un momento que eran representantes de los ciudadanos, elegidos por los ciudadanos, y eso a nuestra gente, a nuestro pueblo, le debe hacer reflexionar. ¿Qué hicimos para confiar en esta gente, ¿no? Yo creo que eso es un pecado también que la gente tiene que... Porque la gente tiene interés en pasar páginas, pero las páginas se pasan después de haberlas leído. Hay que leer primero, reflexionar, y ahora podemos pasar páginas, pero eso de pasar páginas sin hacer contrición, esto nos parece que no nos parece saludable, ¿no? Yo creo que hay culpabilidades también un poco en el conjunto de la ciudadanía. O sea, que habían sido representantes de la ciudadanía, sí, precisamente fruto igual del descontento, ¿verdad? Reinaba un descontento y este fenómeno se produjo entonces, no sé si ven un poco por dónde voy, lo digo porque ahora también hay pesar, hay desazón entre la ciudadanía, y podría darse un caldo de cultivo similar al de entonces, con la particularidad de que ahora ya conocemos los resultados de aquello. Está claro, vamos, yo creo que ciertamente, bueno, podía haber un contexto muy específico y podía haber en relación a la actualidad, o quizás, bueno, el hecho de que la ciudadanía pues veía que los partidos hegemónicos, Partido Popular y Partido Socialista, pues no colmaban las aspiraciones que había en un momento de dificultad económica, de parálisis social, de empleo, etcétera, pero también que hoy, ahí enlazando con lo que decía Enrique, que se aprende de la historia, se aprende de la realidad, y ahora la ciudadanía de Marbella, pues igual que en otros puntos, estará a la altura de tener que, cuando tenga que cambiar, que entendemos que hay que cambiar de modelo, no solamente de partidos y de actores, sino de modelo de gobierno y de modelo de ciudad, pues sería basándose en otras propuestas que vean, que no conduzcan a eso, ¿no? A aquel famoso por lamentado de robarán igual que todos, pero al menos hacen algo. No, que aquí queremos que se hagan algo, pero que se haga dignamente y que se haga contando con la ciudadanía, construyendo ciudadanía y construyendo ciudad, que es construir empleo, desarrollo. Y por eso, dicho que es verdad que tenemos que reflexionar, y eso no se puede olvidar, y hay que ir hasta las últimas consecuencias y corregir las situaciones que aún todavía se dan en el sistema. El blanqueo está a la orden del día, lo estamos viendo en todas las instancias, sin tener que llegar a Génova, que también lo podemos decir con Bárcena, la Casa Real. Sigue habiendo importantes operaciones profesionales, etcétera, pues ligados a la evasión fiscal. Ahí están los datos, 60.000 millones anualmente en España de evasión fiscal. Por tanto, esto, con menos focos mediáticos, sigue pasando, y es lo que tenemos que seguir erradicando. Y entre tanto, la marca Marbella, que tiene que proyectarse, no debe ir ligada a la corrupción, sino debe ir ligada
a una ciudad turística, de servicio, de calidad, medioambiental, de salud, en cuanto a disfrute, en definitiva, un destino atractivo que es lo mismo que desarrollo y que sostenibilidad y riqueza a largo plazo y generación de empleo, pero por supuesto sin olvidar, porque si nos olvidamos entonces sí que nos estaríamos haciendo daño por partida doble, ¿no? Sí, porque si me permite, Sí, yo creo que es oportuno lo que estáis comentando. Yo creo que hay que diferenciar históricamente. Aquí hubo un personaje singular llamado Gil, y asociado a ese nombre pues hubo todas las corruptelas que podemos imaginar y más, ¿no? Corrupciones. Pero Gil desaparece, pero no desaparece el gilismo. El gilismo es lo que decía Miguel, es el modelo. Desaparece la persona, su biografía, sus personajes de alrededor, pero no desaparece el modelo. Y el modelo se prolonga en el tiempo, y el modelo tiene que ver con el modo de trabajar muchas veces, que tiene que ver también con la corrupción, también con la especulación. Y no hemos abandonado por completo el modelo. Es decir, al Partido Popular le sienta muy mal cada vez que nosotros hablamos de un concepto que hemos acuñado entre nosotros, que es neogilismo. El gilismo se reedita a veces en las modas de trabajar del Partido Popular. Porque no era solo cuestión de corrupción, Claro. es algo que han insistido usted con frecuencia, que Y no se refieren exactamente al tema de corrupción, sino a otras formas de proceder. Que Un también... modo de proceder. El modo de proceder cuando se está esquilmando lo público, cuando se está enajenando, vendiéndolo, mal vendiéndolo, muchas veces, cuando se está negociando la legalidad de la corrupción de la época anterior. Esas son prácticas que a nosotros nos parecen que forman parte del pasado. Por eso esa urgencia de la gente de pasar página. Claro que queremos pasar página, pero todavía nos quedan muchas páginas de papel cuché, donde nos tenemos que tragar esa imagen que la construimos, se construyó aquí en esta ciudad a pulso, y se apoyó desde abajo, y desde luego lo que quisiéramos es jamás tener que volver a hablar de gilismo, pero no ha sido capaz el Partido Popular de marcar un antes y un después claro y contundente. Lo peor que le sucedió a la ciudad después del gilismo fue una mayoría absoluta. Con esa mayoría absoluta se ha construido un poder absoluto y unos vicios absolutos, ¿no? Una forma de administrar y maniobrar. El populismo, que también va unido al gilismo, se practica un día sí, otro también por el Partido Popular. Por tanto, eso aquí no se ha roto, de verdad no se ha roto todavía. Además, suele pasar en la historia que estos fenómenos se prolongan en el tiempo. También podemos hablar de que hay un tardo franquismo en muchas actitudes de la sociedad española. Pues en Marbella igual, ¿no? En Marbella hay mucha gente que todavía está pegada al modelo especulativo. Y la gente asocia el poder al empleo. Y venga, y convierte los partidos y el ayuntamiento en una oficina de empleo. Todo eso es gilismo. Todo eso es gilismo. Y por tanto quiere decirse que todo eso no se resuelve con una sentencia. Tiene que haber más reflexión y más arrepentimiento de la ciudadanía. Quizás luego está en el horizonte eso, que vendrán juicios de mucha mayor envergadura, que son los que hay en el horizonte, Malaya, saqueos y demás, y por otro lado ese anhelo de recuperar parte de lo que digo parte, el anhelo es recuperarlo todo, pero cuando menos que parte de lo perdido o de lo que les fue usurpado a este municipio regrese, ¿no? Por supuesto, esa es la clave, ¿no? Desde luego aquí, más que vendetas contra las personas en cuanto a las penas de prisión que tengan que tener y que por supuesto deberán cumplir, y todo y cada uno de ellos dentro del código tal como esté tipificado, pero lo que también, y es la principal prioridad, es que se pueda resarcir el daño de la corrupción, que será difícil de restituir de forma completa, pero sí ha habido todo este tipo de los blanqueos que se han jugado esta semana, aparte del delito de blanqueo que supone, del blanqueo, de la evasión fiscal, está la procedencia de esos fondos. Estos señores no han ganado ni trabajando, ni haciendo labores públicas esas sumas vienen de un saqueo al patrimonio de la ciudad, a los fondos públicos de la ciudad, y lo que suponen las dos cosas a derechos de los ciudadanos que tenían pues equipamientos que necesitaban para su bienestar, para garantizar pues las cuestiones básicas y necesarias que tenía que tener nuestra ciudad y que ha perdido, que tenía que tener una salud medioambiental que se ha perdido, etcétera, y esto es lo que se trata de resarcir. Izquierda Unida siempre lo ha dicho y ha atendido la opción de que haya un frente común para, entre todas las organizaciones, instituciones, pues orquestar las medidas y los cambios legales necesarios para que eso pueda revertir en la ciudadanía y se pueda hacer, bueno, pues de esta manera permitir que se alivie esa losa, porque la losa que tenemos actualmente también económica es en gran medida la losa de la corrupción. La factura de la corrupción económica se superpone a la factura de la crisis económica que tenemos en global.
Por tanto, aquí, cuando el Ayuntamiento de Marbella decimos que se deben cientos de millones a la Seguridad Social y Hacienda, son los cientos de millones que Gil no pagaba a la Seguridad Social y Hacienda y que vamos a pagar. Se decía, lo oía yo de pequeño, ¿lo pagarán tus nietos? Pues ciertamente, 40 años se ha aplazado ya, lo pagarán mis nietos. Al menos generacionalmente así le correspondería esa losa de la corrupción, y esto hay que acabarlo antes, y esto tiene que ser pues que revierta esa suma y se pueda también sanear y poner al día las arcas municipales para que se pueda seguir trabajando por esta ciudad, para mejorarla y para ponerla, pues como decimos, en los niveles que debe de estar, con el potencial que tiene Marbella para generar empleo y riqueza no solo en Marbella sino en toda la comarca, ¿no? Lo que pasa es que no se ha investigado todo y no se hay y las sentencias que se están produciendo y las sanciones que le acompañan. Bueno, ya veremos, a ver, seguramente se declaran insolventes, con lo cual no van a pagar tampoco las sanciones. Y lo primero, que no está investigado todo, y no está todo el saqueo no está todavía investigado, y por tanto va a ser muy difícil saber evaluar cuánto fue el robo, de cuánto hablamos, ¿no? Además, está extendida en la calle la idea de que no todos, pero una parte importante de los implicados, deben de tener el dinerito metido en algún agujero, ¿no? Ah, exactamente. Aquí, No, y la gente sabia en ese tema, habla por intuición, pero se imagina que quien ha hecho un cesto, pues ha hecho cientos de cestos, ¿no? Y hay agujeros negros. El sistema capitalista tiene agujeros negros, hay que decirlo de agujeros, y esos son los paraísos fiscales, ¿no? Y por eso ahí es donde están esas sumas, esas que han podido escapar del control. Y esos agujeros negros sería una de las medidas, y Izquierda Unida lo decimos, es un caso, es en Marbella, pero que hay que tomar las decisiones en otro ámbito internacional y en el ámbito nacional, y es eliminar los paraísos fiscales, impedir, y esto tiene que hacerlo el gobierno de Rajoy, el mismo que dijo que 12 veces que no a la disolución cuando pedíamos desde Izquierda Unida, y no serían ahora pues cientos de millones los que se hubiesen defraudado, sino cantidades menores si se hubiese actuado antes. Pues ahora igual, se puede trabajar para erradicar los paraísos fiscales, se puede trabajar para quitar la licencia para operar a los bancos españoles que están radicados en paraísos fiscales, se pueden tomar medidas muy importantes tanto desde la autonomía en España y en el conjunto de la Unión Europea para acabar con este tipo de prácticas. Y bueno, pues la verdad es que no se hace nada, se tolera, y de esta manera se está permitiendo pues que el dinero de las organizaciones mafiosas, en este caso por corrupción urbanística, política, pero también con delitos como tráfico de drogas, armas, personas, etcétera, pues es lo que está sustentando y está ahí podrido en esos paraísos fiscales, y ese sistema que lo sigue alentando y que hay que erradicar, igual que entonces había que disolver la trama corrupta, ahora hay que erradicar ese modelo corrupto económico. Pero fíjate, Miguel, cómo en lugar de erradicar, a veces lo que estamos es al revés, porque me estoy acordando de que este ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, en 2 ocasiones ya, ha introducido una norma nueva urbanística, según la cual se le perdona, o sea, se aceptan las entregas económicas y de suelo que hicieron los promotores en el pasado, durante la época de Gil, con el argumento de que si a alguno se le afectó, pues hay que aceptárselo a todos, ¿no? Y ahora resulta que a todos aquellos que pasaron por caja sin que se sepa ni qué cantidad estamos hablando, ni qué suelo dieron, sin embargo el ayuntamiento ya ha adoptado con carácter previo la norma de aceptarlo por válidos sin saber. Con lo cual, aquellos se fueron de rositas, y toda aquella gente que en su día pues entabló negocios fraudulentos y sucios con Gil y con los seguidores de Gil, pues ahora el gobierno del Partido Popular, entre comillas, les legaliza aquella situación. Y el pueblo es el que ha salido perdiendo de esta historia. Ha perdido patrimonio, ha perdido su dinero, ha perdido también la credibilidad muchas veces internacional, a pesar de que la marca tiene fortaleza como para sobreponerse. El daño ha sido incalculable y por lo tanto nosotros no olvidamos, ese tema no lo olvidamos. Sí, además continúan algunos actores habituales de los juzgados del caso Malaya, siguen operando ahora mismo en el urbanismo de Marbella, en el urbanismo que hay activo, quizás en todo el centro, en el corazón de podemos decir, la manzana oeste de Marbella, en Ricardo Soriano, donde estaba el edificio de la Casona de Radio Nacional. Allí se está edificando y hay una licencia, una persona imputada a la operación Malaya, una persona en la que tiene multas de más de 15 millones de euros urbanísticas con motor de la Cañada, y que sin cobrar nada de esto y estando imputado en ese sentido, pues lo que se está es dando esa licencia para construir después de haber derribado ese equipamiento histórico. Y como esta, bueno, pues otra cuestión en las que vemos cómo siguen siendo los mismos interlocutores que había en el urbanismo, pues en gran medida algunos continúan los mismos visitando las mismas dependencias, ¿no? Si me permiten, hay algunas cositas más que querríamos comentar.
pequeño giro porque es el mes de abril y a mí me consta que el mes de abril es un mes especialmente importante para la formación en la que ustedes representan por el marcado corazón republicano que sigue rindiendo en Izquierda Unida, ¿no? Bueno, este 14 de abril se celebraba precisamente ese día de la República. Ustedes lo celebraron con una jornada festiva en su tramo final, o en su segundo tramo. Al principio fue también una jornada reivindicativa y de tributo a las víctimas del franquismo. Bueno, en cualquier caso, sí ha habido unos cambios en su forma de enfocar esa fecha este año, y es que quizás han mirado ustedes menos hacia atrás y más hacia adelante, sí, en el aspecto cronológico. Sí, es verdad que hemos considerado que hablar ahora mismo de república no es hablar solo del pasado, del republicano, de la Segunda República, sino es hablar de la tercera, y por tanto creo que la tercera está más cerca que nunca, y hemos querido este año pues darle ese sesgo, ese cariz de esperanza, de confianza en que vamos por la Tercera República Española, y no solamente los aspectos modélicos de valores asociados al republicanismo, sino también hablamos claramente de reforma de la Constitución para dar entrada a una nueva definición de España como una república de personas o trabajadores de todo signo, como decía la segunda. Es decir, que damos un paso más, es decir, ahora estamos hablando ya directamente de la sustitución del modelo de Estado de monarquía a república, ¿no? Y creo que eso es, bueno, un poco por decantación. Está en la sociedad, más de la mitad de la sociedad española se declara republicana, y por tanto quiere decirse que la ciudadanía está detrás de esta propuesta de Izquierda Unida, y nosotros creemos que contribuimos a ese estado de opinión, manifestando la necesidad de la revisión profunda de la Constitución española. La firma ahora mismo más de la mitad de la sociedad española. Y es que a pesar de que el Partido Socialista quiere hacer componendas ahí, se le ve mucho el plumero, la monarquía actual no se mantiene, no se sostiene, ni siquiera pensando en la renuncia del rey y en la sucesión, pensando en el príncipe. Creemos ahora mismo que hay motivos para pensar que la sociedad española, si se le permitiera en un referéndum abierto, pues diría claramente que su opción mayoritaria y mejor es la república. Nosotros hemos hecho también un trabajo de reflexión en el sentido de que hemos partido de la situación actual y lo hemos de alguna forma ligado a las soluciones. Es decir, en una sociedad o en un modelo republicano, determinadas cosas que pasan, creemos nosotros que no pasarían, ¿no? Y todo el tratamiento que se le está dando a la crisis tiene un tufo bastante, es decir, la monarquía española está muy ligada al sistema político bipartidista español. Desaparecido el bipartidismo, como va a desaparecer, lo lógico es que también desapareciera la monarquía, que no se va a caer España, ni se va a romper España, porque todo lo contrario, yo creo que vamos a ser capaces de encontrar una fórmula federal y vamos a encontrar un poco la senda de la estabilidad política, pero con otros valores de justicia social, de laicidad, de igualdad, de defensa de lo público, que es justamente por donde hace agua ahora mismo el sistema político español, y hace también agua un poco la monarquía, porque no puede dar peores ejemplos de lo que está dando. Yo lanzo una reflexión y a ver qué consideran ustedes. No, bueno, además una reflexión cargada de opinión también, pero no puede ser que en este país haya más antimonárquicos o personas en contra de la monarquía que personas realmente a favor de una república, sin darse cuenta que o es lo uno o es lo otro, pero quizás porque el término y el concepto de república está teñido de unos conceptos unos principios un tanto más controvertidos, ¿no? Por aquello de la guerra civil y demás, y sigue siendo un término un tanto radical en España, y la gente huye de radicalismos o con una concepción generalizada de radicalidad que es totalmente ajena a lo que ustedes estaban transmitiendo hace un momento. Efectivamente, y ahí pesan, pues, por ejemplo, los 40 años de dictadura y los 40 años en los que
se perseguía no solamente a los que defendieran otro modelo distinto, sino que incluso se silenció una parte importante de nuestra historia. Por eso hablamos de la recuperación de la memoria histórica y la necesidad de que se conozca qué pasó realmente. Y en lo humano, por ejemplo, tuvimos el testimonio este domingo y cada 14 de abril alguien que pasa, que ni siquiera va al acto, sino que pasa, pues pregunta qué estáis haciendo y de repente pues sabe y testimonia de un familiar que está allí o un conocido, y cómo vivió esa cuestión, y se emocionan y están en una situación de una historia que se ha silenciado, que se ha tapado de sufrimiento, porque unos vencedores terminaron pues enterrando, ¿no?, toda esa memoria de esos vencidos de forma injusta, para nada, ¿no? Igualmente que fueron cruelmente represaliados por defender, y esto es lo que tenemos que empezamos a decir, la legalidad que era entonces, era la legalidad republicana que había sido pues refrendada por la ciudadanía en un proceso además en el que muy vanguardista en la toma de decisiones, un proceso en el que era una constitución que lo pone al mayor nivel de avanzadilla en aquel momento normativo, en el que, como bien decía Enrique, está consagrado el laicismo, algo que no está en nuestra constitución, que no se dio ese paso, queda en lo de la confesional, en lo que el de la educación es un derecho fundamental, en el que comienza como la definición de España como una república de trabajadores de todos los signos, imaginemos, ¿no?, con la conciencia de clase, pero a la vez con la integración y la diversidad, y bueno, conceptos como la renuncia, el pacifismo, la renuncia a la guerra como un instrumento de la política exterior, de la dominación, en definitiva, normativamente ahí está, muy avanzada ese texto, y desde luego lo que no se permitió fue que pudiera llegar a cotas más altas, se fue ese alzamiento militar, y ahora sí se da prueba de que la monarquía, que fue designada por el franquismo, que luego en un proceso de constitución pues de alguna manera se fue refrendado toda la Constitución, iba indisoluble esa monarquía, un poco como un gol que hubo que aceptar para el advenimiento de la democracia, y ahí también hizo un gran esfuerzo esa mayoría vencida y silenciada para aceptar esto, pero ahora llega el momento en el que la propia monarquía y con sus actos, ya hemos visto los escándalos del blanqueo, de las fiestas, los derroches, las cacerías, etcétera, se están echando esa tierra encima, y luego la realidad de que necesitamos realmente un cambio de modelo, y la república tiene que ser una república de valores, sobre todo. Lo que pasa es que, bueno, decía nuestro presentador que efectivamente puede evocar algunos recuerdos de la república, pero hay que recordar, lo que hay que decir es que una república puede amparar gobiernos de derechas y gobiernos de izquierdas, porque incluso en la historia reciente de España hubo una época de la Segunda República en la que hubo unas transformaciones profunda de España desde el punto de vista del progreso de izquierda, y luego hubo una época de reacción contraria dentro de la misma república en la que se deshizo toda aquella obra que antes había hecho el bienio progresista, ¿no? Por tanto, podemos encontrarnos con republicanos de derecha también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creemos que por pura coherencia, por superación de la crisis actual, que es fruto de la derecha más recalcitrante, tendremos que ir hacia una república que tenga como segundo apellido una república socialista, de progreso, una república evidentemente al servicio de las clases populares, ¿no? Sería tremendo que avanzáramos en el modelo de Estado hacia una república y cayera en manos de la derecha, con lo cual habríamos hecho un servicio regular, ¿no? Sería como quitar a un Juan Carlos y poner un Berlusconi, para eso no. Por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que mucha gente todavía le puede evocar, bueno, pero son a veces lapsus de memoria que tenemos, como ha explicado Miguel, y creo que una república puede ser, y hay ejemplos para todo tipo, muy cercanos aquí, que pueden servir a uno u otro. Nosotros evidentemente creemos que para nosotros república sí que va asociado a valores republicanos, como el que estamos hablando de... Sí, pero valores de conciliación y de paz y de igualdad, armonía paz, social y demás, cultura. que es lo que me refiero, que muchas veces por esa imagen un tanto distorsionada que puede tener, que puede estar extendida entre la ciudadanía de lo que es un republicano o alguien que defiende la república, pues puede que eso complique a veces la posibilidad de que su discurso, el discurso que ustedes lanzan, llegue con eficacia al ciudadano como seguro que ustedes desearían. Pero es parecido a lo que hablábamos antes en otro tema. La gente no tiene en cuenta que la monarquía actual es ilegítima, es decir, que fue, Franco le confió el gobierno, la jefatura de Estado a España, saltándose, es decir, él mismo, Franco, usurpó el poder a la República y después lo entregó, evidentemente, a la monarquía,
pero todo ello es ilegítimo. ¿Les va a dar a ustedes rabia que les diga que estamos en la recta final del programa y me consta? Pensaba que decía de la monarquía, digo, entonces... No, entonces no les va a dar rabia, no. Lo digo porque me consta que querían ustedes hacer alusión a las novedades en relación con la política de vivienda en el ámbito autonómico, unas novedades en las que su formación, Izquierda Unida, tiene mucho que ver y rogándoles la mayor brevedad posible, ¿no? Sí, me gustaría... Yo simplemente lo que quiero decir públicamente, que he asistido a un desahucio y he vivido en primera persona la tensión y la violencia, a pesar de que la actitud de las personas que estábamos es no violenta, en el sentido de Gandhi. Sin embargo, fuera hay toda una tensión provocada por la presencia de aparato policial, por todas unas medidas que toma, que es un escenario de guerra lo que se genera allí, y se está defendiendo una señora de 83 años impedida, que no ha podido pagar 4 mensualidades de 50 euros y cuya casera o dueña propietaria se niega a cualquier solución de pagar la deuda y volver otra vez a reanudar el sistema de inquilinos. No, es que la quiere echar directamente, ¿no? Entonces nosotros creemos que esos son límites que no podemos los seres humanos aceptar, y yo creo que hoy en Estepona ha habido un ejemplo de que la ciudadanía reacciona ante estas cosas y desde luego contrasta con la violencia física, incluso las formas en este caso de la policía, utilizando toda su fuerza física para arrancar materialmente a la gente de la vivienda. Yo creo que eso a todos los que hemos estado nos ha marcado y creemos nosotros que es algo que no se va a olvidar, y para ello están las leyes, porque para intentar que esto suceda. Y el ejemplo de Andalucía está ahí, ¿no? Para quien lo quiera imitar y copiar, la fórmula es: hay soluciones, sí se puede. Lo que pasa es que no se quiere, pero en Andalucía se ha demostrado que se puede. Si se quiere, se puede. Y ese ejemplo que Miguel a lo mejor comentará, lo quisiéramos ver también extendido a todo el territorio nacional, ¿no? Sí, desde luego el modelo está claro que dentro de las posibilidades legales actuales, es decir, conciliando el derecho a la propiedad privada, con toda esa campaña que se está haciendo desde sectores reaccionarios de la derecha para criticar y deslegitimar la medida que se ha tomado a impulso de Izquierda Unida en el gobierno andaluz, hay que decir que la Constitución da el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, pero sobre todo todos los bienes económicos, materiales, están supeditados al bienestar social de la mayoría, y por tanto aquí es lo que se ha determinado desde el gobierno andaluz, es que se expropiarán viviendas de bancos, de mobiliarias, de grupos, personas jurídicas, no de personas. No va a haber viviendas de particulares aunque tengan 1, 2, 3, 4 viviendas, no va a poner en riesgo para nada el mercado turístico residencial. Expropiar de uso. El uso, efectivamente. Eso, la propiedad no se expropia. La propiedad inalterada, el uso durante un periodo de 3 años, para que esas personas que están en una situación de imposibilidad económica de asumir ese pago de la vivienda, de las condiciones contraídas con préstamos hipotecarios, que hay que decir, en muchos casos fraudulentos y abusivos, que es otra situación que hay que corregir, pues puedan tener garantizado su derecho a la vivienda, que de por encima el de las personas que el de los bancos, y esa es la propuesta que se ha hecho, el decreto que se ha aprobado y que se va a empezar a desarrollar, y que, como bien dice, además de solucionar, por un lado, problemas concretos de personas en Andalucía, también pone una diatriba a nivel general y confronta dos modelos: el modelo de poder defender a las personas utilizando las instituciones en beneficio de la mayoría social y de los derechos, o utilizarlos como viene haciéndolo el PP y viene haciéndolo Rajoy, al final poner los intereses de la banca, los intereses financieros y el seguidismo a la Unión Europea por encima del deber que tiene cualquier gobernante hacia sus ciudadanos. Recordando aquellos viejos anuncios que decían: ideal para inversión. Sí, inversión. Bueno, los dos modelos están ahí: el modelo de Andalucía, que ha querido poner por delante las personas, el modelo de Rajoy, que no se atreve, y entonces pues sigue defendiendo fundamentalmente la banca. Encerrado en su plasma y sigue defendiendo la banca. Gracias. A vosotros. Por acompañarnos. Bueno, como siempre hemos pasado un rato agradable y corto, ¿no? Sí. Bueno, pero quedan días y semanas para volver a sentarnos aquí en esta misma mesa y abordar esta cuestión que se nos ha quedado más en el tintero, y algunas más que sin duda algunas serán de interés de las personas que nos están viendo y oyendo ahora mismo. Gracias, sobre todo a ustedes. Cuídense mucho.